21 años se cumplieron hace poquito de la muerte del uruguayo Eladio Dieste, ingeniero civil uruguayo reconocido mundialmente por el uso de lo que él llamaba cerámica armada, es decir, el uso del ladrillo, y más que ingeniero conocido como un gran arquitecto, incluso se le llama un gran artista. Su obra, Iglesia de Atlántida, Cristo Obrero, cerca de Punta del Este en Uruguay, fue declarada hace pocos días Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cómo es que un ingeniero civil desarrolla una visión de la arquitectura tan reconocida que le confiere el título de artista? ¿Qué oportunidades vio este uruguayo, Eladio Dieste, en el uso del ladrillo? Sobre la obra de Eladio Dieste conversamos hoy con Pablo Altí, que es arquitecto académico, investigador y columnista del Plaza Pauta. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rita? Muy buenas tardes, muchas gracias. Tengo miedo porque me amenazaste con una pregunta y no puedo dejar de temer, pero bueno. No, pero una pregunta entretenida. Parto yo preguntándote, ¿cómo es que Eladio Dieste hace el paso desde la ingeniería civil, que es lo que estudió, a la arquitectura con tal fuerza que leyendo un par de biografías de él aparece siempre la palabra artista relacionada a su nombre? Sí. A ver, él, una vez que se titula, empieza a trabajar con un gran arquitecto, Antonio Bonet. Antonio Bonet es un arquitecto español que se titula a mediados de los años 30, entra a trabajar con uno de los grandes de la arquitectura mundial, que es José Luis Sert, que después arranca a Boston y pasa a ser el decano de Harvard, y a su vez trabaja con Le Corbusier. Entonces, Antonio Bonet, que trabaja con Joseph Risser, que después con Le Corbusier arranca la Guerra Civil Española y arranca a Buenos Aires. Entonces, vive en Argentina y después se va a vivir a Uruguay, y en Uruguay contrata, y ahí viene la maravilla, contrata a Eladio Dieste para hacer una casa abovedada de ladrillo, y en el fondo le enseña. Oh, las coincidencias de la vida. O sea, en el fondo, si no existen esos conflictos locales entre países, si Bonet no viaja, no hay Eladio Dieste y no hay... O hay otro Eladio Dieste, digamos. La iglesia... Y si Bonet, sí, perdona. No, y si Bonet no hubiera tenido esos dos grandes maestros, exactamente, no habría sabido qué enseñar. Él no sería lo que es hoy día. Exactamente. Tampoco. Eladio Dieste es el autor de la Iglesia de Atlántida, Cristo Obrero, cerca de Punta del Este, en Uruguay, que fue declarada hace algunas semanas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué características tiene esta obra que la hacen merecedora no solamente este galardón, sino que también de una cantidad de referencias de expertos en arquitectura bien impresionante? Hay un tema coyuntural, el destino, pero la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, el próximo número que saca cada diciembre está dedicado a Eladio Dieste, sin que supiéramos que iba a ser declarada Patrimonio de la Humanidad el 27 de julio la iglesia. Y los que escriben ahí son Humberto Eliach y Adriana Zapelli, la ex esposa de Humberto Eliach, solamente sobre Eladio Dieste. Y nosotros nos comunicamos con Esteban Dieste, que es el hijo, y nos va a pasar todo el material para que sea publicado en Chile. Y la gracia de esta iglesia, básicamente, es que se trabaja con un concepto del ladrillo, que es la bóveda de cañón, o lo que él llamaba la caternaria. Para que la gente que escucha pueda entender, la bóveda es la curva superior y la catenaria es la curva inferior. Y con eso él lograba salvar una luz, significa que no había nada que sujetara la estructura entre medio, de muro a muro, y llegó a distancias de entre 40 y 45 metros. Y en el caso de la iglesia, que es una de las maravillas, es que el concepto de ventana no existe. La ventana o la luz entra a raíz de los pliegues que se producen en la albañilería. No sé si lo expliqué bien como para que se pueda entender. Pero no hay celosía, ¿estoy bien? Sí. Él trabaja en la albañilería armada. Albañilería armada significa ladrillo y estructura metálica, que es enfierradura. Ya. Entonces, él arma estas curvas que él les llamó las gausas. Era el nombre que Eladio Dieste le ponía. Entonces, toda esta curva, como una onda, es como las calaminas de los techos, en albañilería permiten que se autoestructure. Pero me refiero a que no hay celosía para que ingrese la luz, sino que simplemente son las curvas las que hacen que ingrese. Así es. Los espacios que quedan entre las curvas o los intersticios estructurales son donde entra la luz,
que en el fondo él lo calculaba, él entendía cómo iba a ser la entrada de la luz. Y eso y eso quiere decir entonces que también tiene un cálculo de cómo entra la luz, pero también hay una visión sobre el espacio religioso muy contenido, ¿no? Él era muy religioso además, él era un hombre de fe muy fuerte, y él consideraba que había ciertos principios. Uno era la dignidad, el otro era la calidez, la luz que brindaba ese espacio y la textura, porque para las personas, si alguna vez van a ver algunos de sus proyectos, el ladrillo y la cantería de cemento, de hormigón, está al mismo plomo, es una sola piel. No es como las casas tradicionales de ladrillo, en que el cemento, la unión entre ladrillo y ladrillo, queda hundida hacia adentro. Acá está flor de piel. Entonces, una sola textura. Sí, y es una textura como que porosa, es una textura que dan ganas como de tocar, ¿no? Porque no es plana, es muy atexturada. Y él le llamaba la calidez. Él sentía que las personas tenían que sentirse acogidas al interior del edificio. Entonces, como el ladrillo es cocido y ninguno es igual al otro, daba todas estas texturas, colores y rugosidades. Y a su vez ocupaba distintos formatos de ladrillo. Ladrillo lleno en la parte de los muros y ladrillo ahuecado en toda la parte de los techos para que el fierro pasara entre medio con cemento. Pablo Altiqui, ¿y cómo es que el Ladio 10 te da con el ladrillo? ¿Es Uruguay un país donde se produzca ladrillo? ¿Él en su carrera como ingeniero civil se topa con el ladrillo o también tiene que ver con toparse con gente muy clave durante su carrera? No, es Antonio Bonet el que lo introduce al ladrillo para una casa abovedada en Punta del Este. Pero esa casa era un experimento que estaba haciendo Antonio Bonet. Y él se da cuenta que el ladrillo tiene varias condiciones. Una, es artesanal. Dos, ocupa mano de obra calificada. O sea, el artesano, que es el trabajador, el albañil, puede construir eso. Y tres, dignifica el trabajo. Y algo que él siempre aprendió desde los años 80, que es una frase que él dice en 1980 cuando, y aquí lo voy a mostrar por streaming, Somos Sur, la editorial colombiana, saca el primer número dedicado a él, y él dice, una arquitectura sana no puede producirse sin el uso racional y económico de los materiales de construcción. Y el ladrillo era perfecto. O sea, el ladrillo, bueno, o sea, no puede ser más actual, pero uno, la mano de obra, que como en Chile tenemos albañileros que son conocidos por su expertise, son varias generaciones. Dos, que es un tema completamente de discusión actual, que es el de los materiales de construcción que estén lo más próximos que pueda ser de la construcción, es la arcilla, agua, agua, que además también se puede reciclar, porque los ladrillos también se pueden reutilizar en otra cosa, pero él tiene esta visión antes de que estemos hablando de estos temas, digamos. Décadas antes. Pero él lo asociaba al espíritu humano. Ese albañil sabía hacer bien su trabajo y la medida de lo que construía está dada por el ladrillo. Perfecto. La medida, el tamaño, la proporción. ¿Y es Uruguay un país también albañilero como Santiago, como Chile? No, no realmente. O sea, él en el fondo tenía un equipo preparado. Y él se dedicó a hacer muchas fábricas con albañilería. Sí, es impresionante cómo su arquitectura se ocupó en múltiples programas arquitectónicos, paraderos de micro, terminales de buses, fábricas, bodegas, torres de agua, silos para grano. Es impresionante lo que él logró solamente con el ladrillo. Y lo que se llama la tectónica. Tectónica es un término teórico que significa que yo veo el edificio y sé de qué está hecho, que es la veracidad, sé que es de ladrillo. Claro, y tiene como esta calidez y por otro lado este color que es tan reconocible, y por otro lado un tercer elemento también que no se puede desconocer es que en contraste con el azul del cielo, con el verde de la naturaleza, luce súper bien y tiene un buen envejecimiento el ladrillo. Es lo que hablábamos la semana pasada con Luis Barragán. Sí. Que logra entender lo que es una cultura, y el ladrillo es parte de lo que se llama la arquitectura en tierra. Es el adobe, pero acá es cocido. ¿Y esa arquitectura en tierra del ladrillo viene de los países, esta es una pregunta que hago de la ignorancia misma, pero viene de los países, viene del Oriente, ¿o no?
viene del Oriente, viene de parte de África también, y finalmente traspasa las fronteras y llega a nosotros. En el caso de Chile no lo teníamos. Chile nunca tuvo una arquitectura material, ni desde las momias de Chinchorro, al norte de Arica, como tampoco en la cultura mapuche. Nosotros teníamos una arquitectura que era efímera. Esta arquitectura pasó a ser mucho más duradera. El tema sísmico es lo único que nos diferencia, pero a Eladio Dieste le preguntaron a arquitectos chilenos en su momento si él podía hacer arquitectura que resistiera a los terremotos, y él dijo, sí, mi arquitectura resiste también los terremotos. Estaba en todos los frentes Eladio Dieste. Bueno, era ingeniero civil, también tenía ahí su plano de cálculo bien claro. Llama la atención que quiero profundizar 2 minutos en esto, tenemos 2 minutos, claro, que no solamente trabaja las líneas rectas, que son las que conocemos habitualmente en la arquitectura, que es como lo habitual. Él profundiza mucho en las curvas. ¿A eso cómo llega? ¿Cómo llega a esa conclusión de que en las curvas existe una belleza, como un flow, pero también hay una oportunidad también de meter la luz, de meter un movimiento? Es muy simple. La curva le daba rigidez estructural a la forma. Para las personas que nos escuchan, si yo tomo un trozo de papel y lo muevo, el papel en sí no resiste. Si a ese papel lo transformo en un cilindro y lo doblo nomás, resiste cualquier cantidad. Y él se dio cuenta, y por eso hablaba de la bóveda de cañón y la catenaria. Como doble y pliegue la lámina en curvas va a ser la capacidad de resistencia, y el ladrillo daba esa inclinación o ese ángulo. Ese radio lo daba justamente el ladrillo. Entonces, era más natural desde el punto de vista de la resistencia, y por eso podía alcanzar distancias de 45 metros máximo. Y a su vez, algo que para que no se nos quede en el tintero, a nivel internacional, hace casi 16 años atrás, en el 2005, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MIT de Boston y Princeton le dedican el año Eladio Dieste en el MoMA. Un año entero solamente, sí, el año completo solamente a este genio de la forma. Wow. Sí. Bueno, ¿qué querés que te diga? Pues Pablo Altique, una vez más, impresionada, pero ahora hazme la pregunta y dale, atrévete. Él hizo una casa gigante para él, de bóveda. ¿Sabes por qué era tan grande su casa? ¿Por qué? Tuvo 11 hijos. ¿La casa Dieste era un hogar de 11 hijos? Un hogar de 11 hijos que con su gran esposa, que era de origen alemán, venía de Alemania, Elisabeth Fredheim. 11 hijos, así que era una casa gigante. La casa Dieste, famosísima también, preciosa. Me recuerda también a la arquitectura de Fernando Castillo Velasco. Debe haber ahí una relación que podemos conversar en otro capítulo. ¿Te parece? Feliz, ni un problema. Debe haber ahí un link, ¿no? Bueno, Fernando Castillo Velasco quedó muy influenciado, y él tenía 2 sobrenombres. Se le llamó primero Hormigón Velasco y después se le llamó Ladrillo Velasco. Así es. Pablo Altique, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por esta columna de día viernes. Que tengas un fin de semana bien